Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es tejido óseo. Bueno muchachos, el tejido óseo es un tejido conectivo especial con abundante matriz extracelular y de consistencia muy rígida. Obviamente va a formar los huesos del esqueleto, el cual contiene y protege nuestros órganos y nos permite y facilita el movimiento. Entre sus principales funciones va a ser la de servir como soporte de tejidos blandos y de proporcionar puntos de unión para muchos de los músculos esqueléticos, proporcionar la forma corporal, proteger los órganos vitales como los contenidos dentro de la caja craneana, o sea el encéfalo, o de la torácica como los pulmones y el corazón, y el conducto raquídeo como la médula espinal. Es un elemento pasivo de la locomoción al formar un sistema de palancas juntamente con los músculos que incrementan las fuerzas generadas por la contracción muscular. Obviamente muchachos, también va a ser un gran reservorio de sustancias inorgánicas, principalmente la de calcio y fósforo, que son importantes para la contracción muscular y para la actividad nerviosa. Además de contener la médula ósea roja, la cual se encarga de formar las nuevas células sanguíneas. El tejido óseo muchachos va a tener células como cuáles, como el osteoblasto, como el osteocito, como el osteoclasto. Ahora, donde el osteoclasto muchachos va a ser la célula joven que va a sintetizar la porción orgánica de la matriz ósea. Obviamente se va a localizar en el hueso, en la superficie del hueso, pero a medida que va siendo rodeado por los materiales de la matriz ósea se convierte en osteocitos. Y entonces, ¿qué es un osteocito? Es una célula del tejido óseo el cual constituye la célula representativa del tejido óseo, el cual se encuentra en el interior de la matriz en cavidades o lagunas llamadas como osteoclastos o osteoceles. Posee prolongaciones citoplasmáticas que se encuentran en los canículos óseos y se comunican entre sí a los osteocitos. Y por último tenemos muchachos al osteoclasto, que es la célula móvil, es gigante y multinucleada, que se forma por la fusión de los monocitos. ¿Qué son los monocitos? Es un tipo de leucocitos, que se localiza en pequeñas depresiones llamadas lagunas de Hodgkin. Muchachos, se encarga de realizar la reabsorción ósea y quiere decir la remoción de la matriz ósea, fenómeno importante para el desarrollo, crecimiento y mantenimiento y reparación del hueso. Luego muchachos tenemos a la sustancia intercelular o también conocida como matriz ósea. Dentro de esta tenemos a la porción inorgánica, al periósteo y al endosteo muchachos. La porción inorgánica va a estar formada principalmente por fosfato de calcio, el cual se encuentra formando cristales de hidroxiapatita, que son los responsables de la dureza característica del hueso. Luego tenemos a la porción orgánica, es producida por los osteoblastos y está formada por colágeno, proteoglicanos y glucoproteínas. Se denomina también como oseoína. Luego tenemos al periósteo, que es una membrana del tejido conectivo denso que recubre el hueso en su parte externa. Luego muchachos tenemos al endosteo, que es una membrana de tejido conectivo laxo que recubre y reviste el hueso pero en su parte interna, y se encuentran muchachos revistiendo las cavidades del hueso esponjoso, el conducto medular, los conductos de Haber y los conductos muchachos de Wolfgang. Entonces es de característica similar al periósteo pero posee menor grosor, así que esto le va a permitir la nutrición del hueso. Hablemos muchachos de la clasificación del tejido óseo. Tenemos el tejido óseo esponjoso, que está constituido por las espículas o trabéculas óseas, conocidas también como unidades estructurales, y cada trabécula ósea muchachos está formada por laminillas óseas paralelas, entre las cuales se van a ubicar muchachos los osteocitos, que están alojados en unas cavidades denominadas como osteoplastos. Las trabéculas óseas muchachos se entrecruzan así, dejando unos espacios entre sí en donde se va a localizar muchachos la médula ósea roja. Muchachos, recuerden siempre que los vasos sanguíneos del periósteo van a penetrar a través del hueso esponjoso y los osteocitos de las trabéculas reciben su nutrición directamente de la sangre que circula por las cavidades medulares. Muchachos, entonces el tejido óseo esponjoso se localiza en la zona central de la epífisis de los huesos largos y en la zona central de los huesos planos y cortos. Luego está muchachos el tejido óseo compacto, que está constituido por los sistemas de Haber o también llamados ostiones, que son las unidades estructurales del sistema óseo compacto. El sistema de Haber es una estructura cilíndrica formada por 4 a 20 laminillas óseas concéntricas, que se van a disponer alrededor del conducto de Haber. Este último muchachos contiene los vasos sanguíneos y nerviosos, los cuales llegan a través de los vasos o conductos de Volkmann. Alrededor del conducto de Haber se van a ubicar muchachos los osteocitos, alojados en sus respectivos osteoblastos. Los osteoblastos muchachos, ¿qué son los osteoblastos? Se comunican entre sí
por medio de las canículas óseas, o sea, a través de las cuales los osteocitos van a recibir el oxígeno gaseoso y los metabolitos. El tejido óseo compacto, muchachos, se va a localizar en la capa externa de todos los huesos del cuerpo y la mayor parte de la diáfisis de los huesos largos. El hueso compacto, muchachos, proporciona sostén y ayuda a que los huesos largos resistan la tensión del peso que gravita sobre ellos. Luego, muchachos, tenemos a la clasificación, pero muchachos, debido a su osificación. Muchachos, la osificación va a ser obviamente el proceso de formación del tejido óseo. Entonces vamos a encontrar dos procesos para formar el tejido óseo, el cual son la osificación primaria y la osificación secundaria. Dentro de la osificación primaria tenemos la osificación intramembranosa. Y muchachos, es aquella que ocurre en el interior de las membranas de naturaleza conectiva. Es el proceso formado de los huesos frontales y parietales y de las partes occipitales, temporales y de los maxilares superior e inferior. Muchachos, va a contribuir al crecimiento de los huesos cortos y al crecimiento y el espesor de los huesos largos. Este proceso se va a iniciar con la diferenciación de las células mesenquimales que se forman a través de los osteoblastos. Estos sintetizan, muchachos, la sustancia osteoide que luego se calcifica englobando algunos osteoblastos para que después se transformen en osteocitos. Luego, muchachos, está la osificación endocondral, que ocurre en la mayor parte de los huesos largos y cortos. Este tipo de osificación se produce en dos etapas. Se forma primero el modelo cartilaginoso hialino en miniatura y el modelo cartilaginoso sigue creciendo y sirve como un andamio estructural para el desarrollo del hueso. Entonces este se reabsorbe y queda constituido por este último. Luego está la osificación secundaria, muchachos, que se va a desarrollar en los huesos largos al nivel de los cartílagos, obviamente, que deben estar uniéndose. Esta función de unión de la epífisis con la diálisis es útil, ¿por qué? Porque esta va a determinar, muchachos, el crecimiento, el que los huesos se estiren, el que los huesos sigan su crecimiento. Entonces este va a ser muy importante, la osificación secundaria alrededor de la epífisis con la diáfisis. Bueno, muchachos, pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número 1 nos dice sustancia intercelular del tejido óseo. Y ahí vemos alternativas: plasma, osteoclasto, condrocito, osteona, muchachos, y matriz ósea. Entre todos ellos, muchachos, el condrocito ni siquiera va a pertenecer al tejido óseo. El osteoclasto y la osteona, muchachos, vienen a ser células. El plasma de igual manera no está incluido acá. Entonces, ¿quién viene a ser el sinónimo de sustancia intercelular? Viene a ser la matriz ósea. Es conocido como sustancia intercelular o también conocido como la matriz ósea. ¿Por qué? Porque hablamos del tejido óseo. Pregunta número 2 nos dice célula principal de, obviamente, el tejido óseo. Y la célula, muchachos, principal que tenemos en el tejido óseo se llama osteocito, que son las células, muchachos, del hueso ya maduro y ya formado. Recordando siempre que el osteocito ha sido formado por el osteoblasto. Pregunta número 3 nos dicen célula joven del tejido óseo. La célula joven del tejido óseo, muchachos, nos estamos refiriendo al osteoblasto. Recuerda que es la célula joven que sintetiza la porción orgánica de la matriz ósea. Pregunta número 4 nos dice membrana externa que cubre el tejido óseo. La membrana externa, muchachos, que cubre el tejido óseo, nos estamos refiriendo al periósteo. Obviamente, muchachos, es una membrana del tejido conectivo denso que va a recubrir al hueso en su parte externa. Y también recordar siempre que es importante el periósteo porque interviene en el crecimiento de los huesos y en la reparación, muchachos, de las fracturas que tienen estos mismos. Pregunta número 5 nos dice señala la característica del tejido óseo, muchachos. Nos dan dureza, osteona, osteoclasto, osteocele y osteocito. Muchachos, osteona, osteocito, osteocele y osteoclasto, muchachos, corresponden a células del tejido óseo, y la dureza obviamente es la característica que va a poseer el tejido óseo debido a su alto contenido de calcio y fósforo, muchachos, el cual le va a dar rigidez y consistencia, obviamente características de la dureza. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.